Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides a este programa del lunes 18 de enero, un programa distinto, exacto, porque es un programa que por algunas tuvimos que grabar antes, pero pues ya con el tema y con todo lo que nosotros teníamos pensado, que además es un tema muy interesante, pero bueno, estamos de cualquier forma aquí en punto de la una para compartir temas de salud mental como cada lunes. Así que, bueno, recordarles nuestras redes sociales. Sí, que son Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. Ahí están todas, ahí nos pueden seguir, nos pueden dar like, pueden compartir los programas, que eso sería lo más eh, padre que podrían hacer. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de algo que no se habla mucho tampoco, que a lo mejor hemos escuchado de alguna forma, ¿no? Que sobre todo hay términos que tal vez relacionen o digan, ah, yo había escuchado más o menos de eso, pero es una técnica o es un tipo de, pues sí, técnica, ¿no? Sí, Es una técnica que se usa en muchos tipos de terapia para, pues para sanar ciertas cosas, que tiene muchos, en realidad tiene muchos objetivos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, nos pareció un tema relevante hablarlo acá con ustedes y el tema es la escritura terapéutica, ¿no? Que en Estados Unidos se le llama como journaling y en otros lugares es escritura expresiva. Sí, hay muchas formas Hay como muchas de... formas. Pero bueno, pues es en realidad de lo que se trata es de hablarles un poquito de cuáles son las ventajas y qué motivo, pues de qué sirve escribir, ¿no? Escribir de forma terapéutica. Exacto, ¿para qué te puede ayudar? Yo un poco lo que leía era que es algo que surge como por los años 80, sí como un recurso de la psicología para que las personas, bueno, pues pudieran expresar lo que sentían, así como hay ciertos ejercicios que a lo mejor en algunos tipos de terapia pueden dejar, por ejemplo, cuando hablamos con Sandra, ¿no? De En la parte psicocorporal. psicocorporal, que utilizan ejercicios y todo esto. La escritura, por ejemplo, se usa mucho en narrativa, en terapia narrativa. Y bueno, vamos a hablar acerca de cuáles son los beneficios de la escritura, cómo puedes comenzar a hacerlo, si es que crees que te pueda beneficiar. Y bueno, tenía yo aquí una definición de qué es la escritura terapéutica y dice, es un conjunto de ejercicios de terapia en los que una persona escribe sus pensamientos o sus emociones que no puede expresar a veces verbalmente. Aquí no estoy tan de acuerdo porque creo que hay a lo mejor cosas que sí puedes expresar en terapia, pero bueno, aquí lo coloca como que lo que no puedas expresar de manera verbal. Pero tal vez se refiere a esta parte, no, que no lo puedes expresar en terapia, sino que probablemente a lo mejor es eh, con personas, ¿no? Que no puedes hablar Eso de esas sí. cosas, o a lo mejor tú tienes algo que decirle no sé, a tus padres y o no están, o decírselo sería muy doloroso, o no, o a lo mejor, y creo que puede ser una manera pues, de sacarlo de alguna forma, ¿no? De trabajarlo, sí, 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 de irlo digiriendo de alguna forma, no sé. Pienso que a lo mejor pueden ser cosas, pensamientos, emociones que a veces pueden dar vergüenza También. y que muchas veces no los dices porque te puedes llegarte a sentir juzgado o juzgada y entonces a veces, bueno, lo que nosotros sabemos es que quedarnos también con todas esas emociones dentro, pues no hace mucho bien. Por eso es Exacto. que esta es una propuesta, ¿no? Exacto. De sacar lo que sientes, lo que haces. Hay gente que lo hace por medio de la pintura o, ¿no? De otro tipo de No hemos ejercicios. hablado de arte, No, ¿cierto? hay que hablar de todo esto, pero en este nos vamos a enfocar en la escritura. Exacto. Yo, por ejemplo, ahora que estamos empezando a hablar de esto, pienso en una consultante mía
que se frustra mucho porque dice que cuando quiere decir las cosas empieza a llorar. Okay. Y entonces, cuando empieza a llorar, se enoja con ella misma y entonces como que ahí termina la conversación y dice, ya no puedo más y se va. Sí. Entonces, uno de los ejercicios que yo le propuse hace tiempo fue ese, ¿no? O sea, comunicarse con ella y con los demás a través de la escritura, ¿no? Y que a lo mejor de esta manera era más fácil para ella expresarlo y también que los otros pudieran entender un poco más desde su punto de vista, porque, claro, ¿no? Me decía, yo me pongo a llorar y cuando estoy hablando con mi papá, pues mi papá se enoja, ¿no? Y me dice, pero es que ¿por qué lloras si no estamos peleando? Y entonces como que ya ahí la comunicación se interrumpe. Entonces, creo que es una manera en la que también puede ser como una conversación contigo o también podría promover una conversación con los demás. Exacto, porque a lo mejor si sientes que no tienes la capacidad de poder verbalizar todas esas emociones, poniéndolas en un papel, a lo mejor en algún punto podrías leerlas, ¿no? Y que fuera un poco más fácil, o entregarlo como una carta. Ahorita vamos a ver como las distintas formas en que se puede utilizar la escritura terapéutica. Algo que me gustó de las definiciones que encontraba era esto de verlo desde fuera también. Hay quien escribe o quien deja este tipo de ejercicios como si fuera en otra tercera persona. Querida Adriana, el día de hoy, como si fuera alguien más, y eso muchas veces ayuda a sacar cosas que tienes al ponerlo como en otra persona. Incluso creo que ese justo ejemplo que estás dando ahora lo usan mucho para narrar el trauma, ¿no? Para gente que ha vivido trauma de diferentes tipos, ¿no? Un accidente de coche, no sé, un terremoto, ¿no? Entonces lo usan como sacándolo de ellos mismos, ¿no? Adriana pensaba esto y esto y esto y sentía esto y esto y esto, como si estuvieran hablando de un alguien que no son ellos mismos. Ajá. Y que creo que muchas veces, si lo pensamos, puede servir incluso, o sea, que realmente estás hablando tú mismo, ¿no? Aunque le pongas en otra persona, pero puedes, yo lo he hecho con consultantes y veo cómo pueden ver este lado como más positivo, como qué valiente has sido al enfrentarte a todos estos problemas o cómo has solucionado tal, o sea, le ven poniéndose como otra persona, le ven como otra perspectiva. Sí. Al tratarse como un personaje, tienen como más capacidad, tenemos, ¿no? Más capacidad de observar como las cualidades de ese personaje. Exactamente. Ahora, hay varios como tipos, ¿no? Pues más bien son como beneficios. Exacto, son como las investigaciones científicas han encontrado que estas como que son los beneficios detrás de la escritura terapéutica, ¿no? Y el primero que dicen es el procesamiento emocional, que es justo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que permite a las personas explorar y articular sus emociones desde otro lugar, ¿no? Y esto ayuda, obviamente, a que tengan una mejor regulación emocional, ¿no? En el momento en que yo lo saco de mí y lo pongo en papel, me ayuda como a equilibrar, ¿no? Mi emoción, porque también, y esto es algo que yo, y que es como el fundamento de la terapia, en el momento en que tú le estás tratando de explicar lo que sientes, o sea, a ti mismo no te tienes que explicar lo que sientes, ¿no? Lo sientes. Pero cuando yo te intento decir a ti, Yolanda, por ejemplo, eres mi terapeuta, ¿cómo me siento? Yo tengo que reestructurar en mi pensamiento para que tú me lo puedas entender. Y lo mismo pasa cuando escribimos, ¿no? Tenemos que reestructurar lo que estamos sintiendo y forzosamente lo tenemos que poner en palabras. Y eso ayuda muchísimo. Sí, porque le das entonces un lugar, le das un nombre, ¿no? Que no puedes estar sintiendo miles de cosas, pero al bajarlo a la palabra, además, pues, en todo este proceso cerebral complejo, ¿no? Que es el ojo humano, o sea, tiene que ver con cuestiones de atención, de motricidad, de todo, tienes que ponerle una palabra. Es furia, como lo hemos hablado, es enojo, es desesperación, es ansiedad, es vergüenza, ¿no? O sea, tantas cosas que a veces, justo que lo hablamos en el programa de mencionar, ¿no? Y de ponerle palabra a las emociones. A eso forzosamente te enfrentas cuando tienes que escribir sobre eso.
Y habrá cosas que a lo mejor ni siquiera puedas ponerle, ajá, y que lo tengas que escribir como, no encuentro las palabras para lo que estoy sintiendo, Sí. ¿no? Para lo que estoy experimentando. Siento, si lo pusiera en una imagen, yo qué sé, Exacto, pero creo que al exacto. bajarlo, siento que incluso el cerebro dice, ah, ok, esto está pasando, ¿no? Lo empezamos a procesar de diferente manera, lo estamos sacando, porque para los que han tenido la oportunidad de hacerlo, sí es cierto que después te sientes un poco más tranquilo. Sí, sí, porque otra vez, ¿no? No es que estemos tratando de buscar definiciones tal cual, ¿no? Y cerrarlo ahí, pero creo que en la medida en que lo describes, también se hace más manejable, ¿no? Claro, Porque si yo siento una nube, ¿no? Que no tengo, o sea, que no me deja ni ver y no entiendo nada, si lo empiezo a describir y lo empiezo a desmenuzar, pues cuando menos entiendo que a lo mejor tengo mucho miedo o, ¿no? Estoy muy desesperada o tengo todas esas cosas juntas y está bien, ¿no? Pero ya no es una mole que siento encima de mí, ¿no? sí, ya le fuiste poniendo como un lugar. Exacto. Esa sería una, ¿no? Esa sería una. La segunda es reducción del estrés, ¿no? Porque igual, si escribimos nuestras situaciones estresantes, te ayuda a liberar emocionalmente, ¿no? Porque otra vez, no te lo quedas adentro, ¿no? Sí. O sea, lo estás dejando en un espacio que ayuda a remover un poco, ¿no? Como esa, otra vez, como esa niebla que tienes en la cabeza una vez que lo bajas al papel. Sí, y además siendo, como lo hemos hablado en otros programas, una sociedad que si de algo sufre actualmente Es de estrés. es de estrés, ¿no? Yo lo veo en cuestiones de crianza, uno de los factores más importantes para no ejercer una crianza positiva es el estrés, Okay. ¿no? O sea, son estas mujeres que hacen 50,000 cosas y que claro que, o sea, no hay tiempo, ¿no? Y entonces creo que podernos dar un momento para expresar incluso eso que sentimos ayuda. Claro, ¿No? Y reduce estrés. incluso, o sea, puede ser hasta por, ¿no? O sea, hacer las listas de lo que tengo en la cabeza, de mis pendientes, Sí. ¿no? O sea, puede ser hasta ahí, sí, organiza, ¿no? Ayuda a que ya lo puedas sacar de tu cabeza porque ya lo pusiste en papel, entonces ya no necesitas cargar con eso en tu mente, ¿no? Claro. Ya está en otro lugar y puedes recurrir y puedes ir a ese lugar a observar qué es lo que te falta, ¿no? Sí, Entonces, es cierto. creo que desde ahí podría ser. Ayuda. Eso es importante. Eso Ayuda a es. recibir. Exacto. Luego, conciencia emocional mejorada, que tiene que ver con la, otra vez, ¿no? Con la autoconciencia de qué es lo que me está pasando. O sea, creo que tiene que ver mucho con este reconocimiento, ¿no? Que, Sí, de ir por la vida, como decimos, inconsciente de yo no sé qué me pasa, llevo enojado como 50 años con el mundo, que cuando te permites tomar conciencia de tus emociones y a lo mejor bajarla, a lo mejor empiezas por una carta para ti. ajá, Y luego, quién sabe qué pueda surgir, ¿no? Quién sabe qué tantas historias puedas contar a través del papel. o por un enojo importante, ¿no? O sea, que a veces queremos que si el jefe o no, o sea, que es gente con la que no puedes pelear, ¿no? Pero escribirlo ahí también es, es una manera de sacarlo de tu sistema, ¿no? El otro día justo fui a cenar con una amiga mía y ella perdió a su abuela este año. Y fue muy duro porque era una persona que ella admiraba y quería y todo, ¿no? Y entonces justo su terapeuta le mandó escribirle una carta, ¿no? Y entonces el otro día que platicaba con ella, me decía que terminó siendo una carta preciosa, ¿no? O sea, era una carta que era para ella, ¿no? Claro. Acerca de sus memorias de su abuela. Entonces que terminó siendo una carta lindísima y que le dio muchísima paz, ¿no? Porque le agradecía todo lo que había hecho con, ¿no? Con ella y por ella y como que me dijo, como que pude plasmar ahí los recuerdos que tenía de ella y los más lindos, ¿no? Sí. Entonces creo que también ayuda a, pues como a soltar o a, es que a ordenar, ¿no? Creo que lo más importante es que te ayuda como a poner orden en el caos que luego tenemos internamente. Exacto, porque a veces, por ejemplo, con duelos, todo Exacto. esto, que son cosas tan fuertes, Ajá. creo que ayuda como como dices, a ponerle un lugar a ese dolor,
una historia a ese dolor, porque entonces te das cuenta, yo también lo experimenté hace poco con una persona que había escrito una carta para alguien que falleció, y fue como ponerle también toda esta historia bonita que tenía la muerte. O sea, sí era una muerte, pero había detrás toda una historia muy linda de vida. Exacto. Y eso creo que también fue como un abrazo para ella. Como decir, sí, también hay cosas muy valiosas. Y fue una carta. Y me quedo con todas estas cosas lindas, ¿no? O sea, físicamente se fue la persona, pero yo rescato todo esto que mantengo para siempre, Exacto. ¿no? Sí. Que creo que muchas veces en los duelos esa es como la sensación que se va y que se va todo. Y fíjate que ahora que lo pienso, creo que es algo que deberíamos fomentar mucho más en los niños, porque yo creo que ya no se hace. La gente ya casi escribe cartas. Sí. Yo sí soy un poco más así, porque mis papás siempre fueron como de tarjetas y cartas, Mis papás también. ¿no? Yo creo que era esa generación que Y bueno, escribía, nosotros éramos mucho y de nosotros cartas. también. Sí. Pero ahora veo que eso no pasa con los niños, ¿no? Ni de los padres a los hijos, Okay. ni de los hijos a los padres. Y creo que sí deberíamos de hacer como más ejercicios con ellos, de que expresaran más por ese medio, ¿no? Sí. No tanto por lo digital. Es para el Santa Claus. Exacto, yo creo que en el año es lo único que escribe. Qué triste, Una o sea, carta. nomás va a pedir, ¿ves? No, sí. Sí. Por eso dicen que debemos de hacer más ejercicios de agradecimiento en las familias, en lugar de enfocarnos en pedir. Exacto. Y creo que también esa es la parte que fomenta mucho el journaling, ¿no? El journaling fomenta mucho También. que sea, bueno, sí, puede ser como que es, el journaling se supone que es una herramienta que en teoría tendrías que hacer diario, ¿no? O sea, que es como que escribes las cosas que te pasaron en el día, o como si fuera literal un diario, ¿no? Y en muchas ocasiones he escuchado como que el journaling que tiene más impacto en la vida de las personas es el que está como más centrado en el agradecimiento. Y hay unos que ya están totalmente así, ¿no? O sea, que tiene como tus 5 cosas que agradeces. El día de hoy, ¿no? Y entonces creo que también es una parte linda como justo lo que dices del agradecimiento, ¿no? Que no solamente este ejercicio sirve como para sacar y para, eh, sí, como para trabajar y pues, sí, no, también como para reconocer, ¿no? Reconocer lo que sí hay. Exacto. Que a veces, creo que ahorita en esta sociedad nos cuesta mucho trabajo eso, porque nos enfocamos mucho como en lo que nos falta o no hemos logrado. Y creo que, digo, no necesitas el super librito, la verdad, hermoso, porque ahora hay unas cosas que venden increíbles. Puedes agarrar una libreta y de verdad creo que el ejercicio de pensar ni siquiera en 10, en 5 cosas que agradeces del día anterior o de este día, sí te pone en una posición diferente. Sí. ¿No? Y escribirlo también es distinto. También es distinto, porque hay que pensarlo, exacto. O sea, está padrísimo que lo pensemos y que lo tengamos en la cabeza así, pero creo que escribirlo le da como, no es que le dé otro significado, pero sí le da, o sea, como que plasmarlo, ¿no? Como dices, incluye muchas más cosas, ¿no? O sea, sensorialmente incluso, ¿no? O sea, visualmente y el cómo se siente hasta el papel, cómo lo ves, cómo lo escribiste, si le quieres poner signitos y colores, o si nada más es una libreta que llevas contigo, ¿no? Creo Y que además funciona. creo que algo bien interesante, digo, tenemos que seguir ahí con los puntos, pero pienso en, yo cuando he experimentado leer lo que he escrito, también es un proceso muy interesante, porque hay cosas que digo, ¡ah! que jodida estaba, ¿no? O puedes ver como tantas cosas a través de la escritura, si la dejas ahí y luego te tomas el tiempo como para volver a lo que fuiste en algún punto de tu vida, creo que te recuerda muchas cosas para bien. Entonces, también ese es un buen ejercicio, que se empiezan a escribir, lean, ¿no? Que no tiren esas cosas. Y luego también como que yo también que lo he hecho, como que también te da perspectiva, ¿no? O sea, lees y te das cuenta que a lo mejor en ese momento lo estabas pasando muy, muy, muy mal. Y luego como que dices, oye, pero ha pasado, no sé,
5 meses de esto y estoy mucho mejor, me siento bien, ¿no? Entonces como que también creo que es una manera en la que te das cuenta de tus propias habilidades, ¿no? De qué tan resiliente eres, de cómo en el peor momento de tu vida también saliste adelante. Y creo que eso es también una manera, pues, muy distinta, ¿no? En la que puedes reconocer lo que eres, cómo eres y tus capacidades, ¿no? Que otra vez, si no lo hubieras puesto en papel, pues esas cosas como que se pierden, ¿no? Como que sí dices, bueno, sí la pasé pésimo yo y no la paso tan mal, pero como que tendemos a olvidar esas cosas. Sí. Y también, ¿sabes cuándo sirve? Yo recuerdo que alguien empecé a hacer como ciertos ejercicios y lo he escuchado con otras personas. Para los que van a terapia, Sí. cuando tienes una sesión muy difícil, que te dan ganas de matar, De no regresar nunca. Sí. O sea, ¿a qué vengo? De verdad, no tiene sentido. Sí, Salgo sí, sí, sintiéndome sí. peor, ¿no? Esto no ayuda en nada. Em, Escribir acerca de esa Sí. sesión y después trabajarlo con el terapeuta es también muy útil. Sí. Hay algunos terapeutas que se prestan, otros que no. Pero creo que puede servir mucho en sesiones difíciles Sí. o que se haya sentido como cierta incomodidad o algo, como para, sí, como para expresarlo y ponerlo ahí, ¿no? Claro. En el proceso. Que creo que lo hablamos en el programa de mitos de la terapia, ¿no? Que creo que está bien también decir, me sentí muy incómoda. Me sentí muy incómoda, no me gustó, y porque también eso da información, ¿no? Eso da información de, o el tema era algo que no querías hablar, o el approach, ¿no? O sea, no fue el correcto, o te sentiste juzgado, o te dio muchísima vergüenza, Sí, o te recordó ¿no? algo incómodo y a lo mejor eso te llevó a una serie de historias asociaciones. Ajá. que van a servir en tu proceso. Exacto. O sea, no las dejes de lado. Si te incomodó, es porque son importantes. Entonces, bueno, aquí otra que dice es que reduce la rumiación. Claro, ¿no? O sea, si yo estoy con 1000 cosas, lo que decíamos, los pendientes, y estoy, o simplemente no tienen que ser tampoco los pendientes, o sea, pienso a lo mejor en, no sé, en que me peleé contigo y entonces digo, qué tonta, no le dije X y le debí de haber dicho y no, o sea, como luego todas estas historias que repetimos y repetimos y repetimos en nuestra cabeza, pero que ya no están pasando, Claro. ¿no? Como que si lo bajamos a papel, pues nos ayuda como a sacarlo también, ¿no? O sea, a decir, ya, le pongo punto y al rato si quiero regreso y sigo escribiendo acerca de eso, pero creo que también ayuda a disminuir estos pensamientos que son a veces son tan angustiantes, o decir, ya no quiero pensar en eso, ¿no? Ya estoy Ya harta. no quiero pensarlo de esta forma. Exacto. ¿No? Justo ahorita estaba oyendo una entrevista al escritor de un libro que se llama No te creas todo lo que piensas. Ajá, Aquí, ajá. ¿no? Y él habla de cómo muchísimas veces, de verdad lo que pensamos, pues son cosas que no tienen importancia y a veces son cosas desagradables y creo que la escritura nos puede ayudar a bajar todos esos pensamientos y a resignificar incluso, como, no sé, era un problema que tenía solución y yo en ese momento estaba viéndolo lo peor, no sé. Sí, sí. O incluso decir, ¿cómo exageré? ¿No? Estaba súper exagerando, o hice un dramón por nada, o no, sí, sí lo merecía, ¿no? Y a lo mejor hasta decir, bueno, o sea, esto fue muy importante para mí y a lo mejor tengo que retomarlo. Por eso creo que es importante leerlo, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, como analizarlo después. esas cosas que se quedan allá en la cabeza, que es la rumiación, y bajarlas, a ver si realmente si sirven o no, porque él dice que, o sea, no sé, el 80% de lo que pensamos no sirve para nada. Sí, sí, sí. Realmente. ¿No? Sí, yo se los... Son interpretación tras interpretación tras. Incluso yo en ocasiones se los comento a mis pacientes, ¿no? Que están muy ansiosos y empiezan con estas, pues todos lo hacemos, ¿no? Y es que, ¿qué tal? Y es que sí pasa, y es que no, y creo que literal, o sea, una universidad de California hizo un estudio y me parece que es el 93% de las cosas que creemos que van a pasar no pasan. El 93%, o sea, perdemos 9.3 de cada 10 horas pensando en cosas que no van a pasar. ¿No? Entonces es bien interesante como decir, o sea, de verdad. Entonces, pues sí, no creer todo lo que piensas, ¿no? Ni creer que eres
pero ni creer que eres tan eficiente como crees, ni creer que eres tan tonto como crees, ¿no? O sea, creo que es tratar de encontrar como un equilibrio ahí. Totalmente. Buen libro ese es. Sí, no lo he leído, pero tengo ganas de... Luego hay otra que es que mejora la calidad del sueño. No me sorprende. Pues no, porque si lo vemos, o sea, si lo asociamos, cuando tú bajas la rumiación o todos estos pensamientos que puedes tener, pues evidentemente dejas que también haya una mejor calidad del sueño. El fundamento es que te ayuda a relajarte, ¿no? Que te ayuda a relajarte y que entonces puedes dormir más profundamente. Incluso yo he escuchado que para la gente que sufre como de insomnio, no inicial, sino de la gente que se despierta a mitad de la noche y no puede conciliar el sueño, que usualmente tiene que ver con pendientes, ¿no? Con angustias o con es que tengo que hacer o es que tengo que hablar, ¿no? Entonces, que muchas, híjole, que no se me olvide que mañana tengo que hacer mis cosas. Entonces, que si duermen con una libreta y una pluma en el buró y se despiertan en la noche a escribirlo, que el porcentaje de la gente que puede volverse a dormir más rápido es muy alto, ¿no? Como que ya lo dejo ahí, no se me va a olvidar, ¿no? Entonces, y tiene sentido. Sí, sí, porque también yo creo que a la mente la pones a ocuparse. Ahorita me trajiste a la memoria. Hubo una época en mi vida en que le tenía pavor a volar. O sea, Yoli, no sabía. muchísimo, la pasaba muy mal. No tenía ni idea. Y uno de los recursos en un vuelo que tenía que tomar fue que escribiera todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y recuerdo que fue súper útil porque sí era angustia. O sea, la emoción era intensa. Intensa. O sea, y entonces empecé a escribir en ese momento, así en el momento en que lo estaba sintiendo, todo lo que iba sintiendo. Y bueno, eso con otras estrategias. Sí, por supuesto, porque no fue solo eso, pero me ayudó muchísimo porque, volviendo al punto que decíamos antes, yo me di cuenta que la mayoría de los miedos eran pues irrelevantes, no iban a pasar, ¿sabes? Claro, lo complementé con hablar con una hermosa y alguien que vuela muchísimo y que me contaba por qué los movimientos y por qué tal, ¿no? Y entonces, pero fue muy importante bajar eso que sentía, porque pues no, nada de eso iba a pasar, o sea, eran miedos absurdos. Sí, o sea, de que se movía y entonces, pues yo sentía que iba a morir ahí ya. O sea, y el avión se tiene que mover, o sea, porque es como si vas en el coche, ¿no? Se mueve, o sea, es normal. Entonces, fue un recurso, o sea, ahorita que lo recordé, creo que si alguien está pasando también por un momento así, yo pienso en crisis de pánico o cosas así, y tiene como el recurso de ponerse a escribir lo que está sintiendo en ese momento, puede ser muy útil para la terapia. Claro, porque además también como que te ayuda a abortar esos momentos, ¿no? Porque te concentras en otra cosa y no como en el miedo. Exactamente. ¿No? O sea, sí tengo mucho miedo y sí lo estoy sintiendo y sí estoy súper angustiada, pero también estoy haciendo esta otra cosa. Sí, estoy concentrada en tener que bajar en palabras lo que estoy sintiendo y no en estar pensando que voy a morir en este momento. Exacto, ¿no? exacto. No es tanto el pensamiento, sino más bien justo qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? No es decir, me voy a morir y el avión se va a caer, es más bien, estoy muy angustiada, tengo muchísimo miedo, ¿qué tal que, no? Todas estas cosas. Así es. Luego, otra de ellas es, nos da una gran habilidad para resolver problemas, ¿no? Uh-huh. El proceso de escribir nuestras emociones ayuda como a articular los problemas de una forma. Exacto. O sea, les pone orden, les pone como una secuencia, ¿no? A veces el problema, como en el caso que dices, ¿no? El problema es volar, pero a ver, ¿por qué? ¿No? O sea, mi problema es, no sé, que tengo que, ¿cuál puede ser un problema que es como muy frecuente? Pues sí, podemos quedarnos incluso con el miedo a volar, que la verdad es que mucha gente lo sufre, ¿no? ¿No? Y creo que nunca o poca, pero yo siempre digo que estos procesos de veras sí son bien valientes, porque te enfrentas con un chorro de miedos, pues para lograr cosas. O sea, yo decía,
yo no voy a dejar de viajar, volar, claro. para nada, o sea, se supera porque se supera. Sí, pero justo creo que te ayuda a analizarlo, Sí, ¿no? O sea, te ayuda a analizar justo y también de manera más objetiva. sí. Otra vez, porque si tratamos de analizar las cosas en el pico de la emoción, ¿no? O sea, en lo más intenso de la emoción, no vamos a poder. ¿No? O sea, porque nuestro pensamiento se ve, ¿qué será? Como opacado por la Sí. emoción, ¿no? Entonces, sí creo que es importante como que después lo analices y te da una mayor, o sea, estando un poco más tranquilo, te da más capacidad de buscar también otras estrategias de resolución de problemas. Exacto, y además creo que es importante como que cuando lo hagamos, sí dejemos, o sea, creo que en la escritura, por ejemplo, porque pensaba en la pintura, ¿no? Porque cuando sigues un modelo, de alguna forma, o sea, vas hacia allá, ¿no? Hay mucha Ajá. gente que utiliza, pero está siguiendo un modelo. En el caso de la escritura, no hay nada. Hay Sí, una hoja en en blanco blanco. y un papel, y entonces es muy importante que tú dejes que fluya. A lo mejor las primeras veces vas a escribir una frase, Ujú. pero a lo mejor después vas a escribir más la historia o te sirve en tercera persona o como si estuvieras contando un cuento. Ujú, Yo qué ujú, sé, hay como muchas formas, ¿no? ujú, ujú. De hacerlo. Y creo que ayuda un montón, ¿no? O sea, Sí. creo que al final sí te da otra perspectiva de las cosas. Del problema, Sí, ¿no? sí, o De lo que sea, estás de sintiendo. lo que estás pasando en ese momento. Que ¿No? tal vez a veces es muy duro y no te, o sea, como que de momento, aunque lo hayas escrito, regresar es difícil, ¿no? Y también a veces vale la pena dejar un par de días que se enfríe y luego cuando te sientas más preparado regresar a eso, ¿no? O sea, Exacto. también, no sé. Ahora, también te quedaba ahí Cuéntanos. por ahí una, Sí, pero ¿no? cuéntanos. No, hay, o sea, también hay formas en cómo puedes, o sea, de qué forma se puede utilizar la escritura terapéutica, ¿no? Una forma es esta escritura libre de la que yo estaba hablando, en donde pues, déjalo fluir, ¿no? Y ahí no importa si tienes fea letra, faltas de ortografía, o sea, lo importante es que salga y lo que salga. Ujú. O sea, no tiene que haber una Ni una orden, ni un orden, ni una congruencia, exacto, ni nada. ¿no? Es que claro, después de la historia de Juanito tienes que seguir como, no, Ajá. la asociación libre es que si estabas contando la historia de la silla, pero después te acordaste de tu abuelita, Sí, dale. cambia la historia de la abuelita, ¿no? Por Sí, sí, algo sí. está viniendo eso. Otra es esto que decíamos que pasa en ocasiones con cuestiones de duelo o con relaciones. O sea, con duelo no me refiero a muerte, No, no. con relaciones que se terminan y no, tampoco hablo solamente Con de pérdida de amorosas, trabajo, ¿no? con pérdida de un Exacto. amigo, con... Sí, sí, Y sí. le llaman la carta no enviada, Ok. ¿no? Que puede ser algo, incluso a mí, por ejemplo, me lo pidieron como ejercicio. Ay, qué feo, soy un Pues gran sí. ejemplo, sí, sí, con una experiencia médica, Ok. ¿no? Que pues no podía ir a decir al doctor, ¿no? Ajá. Que mal rollo, que, ¿no? O sea, que negligencia con tal, pero No hubiera estado bien, pero bueno. ajá, pero ¿cuánta gente no pasa? El otro día escuchaba un caso muy sonado de violencia obstétrica, ¿no? Y esta mujer, ¿cómo hubiera ayudado? O sea, porque hay un resentimiento profundo hacia este médico que no acude al nacimiento y entonces le mandan un medicamento y eso hace que el bebé muera. Pero creo que puede ser la escritura una forma muy liberadora de poder escribirle a ese médico que no va a volver a ver, seguramente más que en el juicio esta señora, todo ese enojo, todo ese resentimiento, toda esta angustia que produjo en ella, ¿no? Pienso en este ejemplo, pero pienso como dices, si me quedo sin ese trabajo, ¿no? Ese jefe o esa empresa que yo le entregué todo, Exacto, exacto. ¿no? Y que me... Sí, Me peleé con una amiga de muchos años y esas pérdidas son pérdidas muy importantes, ¿no? O una mascota, o sea, al final las pérdidas, otra vez lo hemos hablado en varios programas, ¿no? Las pérdidas no tienen que ser un duelo físico de una muerte, ¿no? O sea, que las pérdidas son un montón de cosas, un departamento que te gustaba, una casa que querías comprar, un proyecto que no se hizo, o sea, son mil cosas que podrías también escribir acerca de eso, ¿no?
Sí, y hacerlo de verdad como Una carta catarsis. ficticia, Ujú, ujú, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. como, querido Juanito, o sea, así tal cual como si le fueras a entregar a la persona la carta, Ujú. aunque no lo vayas a Aunque hacer. no lo vayas a hacer. Es una forma de escribir. Exacto. Otro es lo que hablábamos, que es el diario. Ajá. ¿Ok? Pues sí, lo conocemos, ¿no? Otra que aquí le llaman Futuro sin miedo, que no me encanta la verdad. Sí, ¿El nombre o qué? sí, como que, o sea, la forma de, no sé, o sea, la forma de la carta, o no entiendo bien cómo a qué se refería, pero lo entiendo en que hablar también de cosas del futuro que pueden pasar Ajá. genera muchos miedos, Ok. hay mucha incertidumbre, ¿no? En cualquier proyecto, o sea, Sí, sí, sí. desde qué va a pasar con mi vejez, ¿no? O Sí, sí, sí. y ¿O qué me va a pasar en este nuevo trabajo? O, exacto, ajá. y que a veces no hablamos y están llenas de miedos Sí. o de angustias. Y entonces ponerle una carta como hacia el futuro, Okay. creo que nos pone en perspectiva de, a ver, con esos miedos, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿No? Antes de que ese futuro llegue, ¿cómo puedo prepararme? No sé, se me hizo interesante Suena pensar interesante. como en una carta hacia el futuro, no, la verdad no lo había nunca pensado. No, yo tampoco, pero creo que tiene un concepto interesante, ¿no? Ujú. En cuanto a esto, ¿no? O sea, Sí, yo tengo estos miedos que puedo ir haciendo para que no, o sea, si no para que no existan, como para minimizar sus efectos, ¿no? sí, Ujú, exacto. ujú. Y creo que sí podemos hacer muchas cosas, porque otra vez, muchas de esas cosas están en nuestra cabeza, ¿no? Muchos de esos miedos están en nuestra cabeza y a lo mejor poniéndolos en papel y releyéndolos, ¿no? Puedes darte cuenta o que le puedes dar la vuelta fácilmente o que necesitas prepararte de X forma para que eso no suceda. Y creo que también te da como agencia de tu propia vida, ¿no? De cómo yo puedo llegar ahí desde un lugar que no sea el miedo. Ajá, Eso ajá. se me hizo padre. Sí. Hay gente, por ejemplo, que escribe sus sueños, Ajá, ¿no? ajá. Y se lo utilizan. Yo creo que, no sé, pero más en psicoanálisis, en que sí tengan casi la libreta a un lado y los escriban. Ujú. Eso también, para algunas personas puede ser terapéutico. Sí, sí, Sobre sí, todo, sí. creo que pasa cuando tienes como sueños angustiantes Sí, y que dices que no se me olvide, que no se me olvide, ¿no? sí. Y los pones, ya los lees después y dices, órale, sí, Sí, está. sí, sí, pero sí son bastante, ¿no? O sea, de todas maneras, aunque los leas después, dices, "¿Sí, esto de dónde, no? ¿Por qué?". Pero sí, o sea, a veces ayuda como a, pues a tratar de darles una explicación, ¿no? O a También, ponerlos fuera, o a ponerlos si fuera. amaneciste muy angustiado por lo que Exacto. estás soñando, pues ya lo pones fuera, yo creo que ya te distrajiste, ¿no? O sea, Sí, sí. ya fue como distracción y ayuda, Ujú, ¿no? ujú. Eso yo no lo he hecho nunca. No, yo tampoco he escrito muchos sueños, pero hay veces que sí, o sea, que sí. No quiero que se me olviden, porque sí. Ah, bueno, hace poco, Porque sí. porque Hace poco escribí uno justo porque fue una cosa rara, pero era de, o sea, soñé a la tía de una de mi cuñada que murió el año pasado y que me daba un mensaje a mí para ella. Y entonces sí me desperté en la noche y dije, esto sí no quiero que se me olvide. Y lo escribí rápido en mi celular y me volví a dormir, ¿eh? Pero claramente cuando me desperté no me acordaba de nada. Entonces se lo escribí y bueno, estaba, ¿no? Me dijo, yo, me hiciste llorar, tonta, no sé qué, pero fue, dije, no, o sea, como estos pensamientos a veces mágicos, ¿no? Sí, sí, Pero sí, esa vez sí lo escribí. Dije, sí quiero decirle esto, ¿no? sí, sí, algunos pueden ser. Exacto, exacto. No sabemos. No No lo lo sabemos. sabemos. ¿Qué más? Luego hay otro ejercicio que es como de la autobiografía, ¿no? Ajá. Que es como una Sí, línea, como de eso una, hemos hablado. bueno, hay dos que son similares, la autobiografía y la línea del tiempo, Sí. ¿no? Que creo que son muy similares, pero creo que a veces y hacerlo como por línea del tiempo ayuda a organizar mejor, que si tratáramos de escribir nuestra autobiografía así nomás, ¿no? Entonces creo que o digo, cualquiera de los dos de lo que se trata un poco es de la autorreflexión, ¿no? De llegar a una reflexión acerca de qué has hecho, cómo has vivido, hasta el día de hoy. Y creo que también ayuda en ocasiones, ¿no? Como es de pasado a presente. Creo que ayuda mucho también a resignificar momentos de tus pasados, ¿no? O sea, de momentos pasados que han sido o difíciles o otra vez, ¿no? O difíciles o felices,
Y ayuda también, creo que pues es que, digo, como hemos hablado en otras ocasiones también, nuestra memoria pues, nos hace, ¿no? Nos juega juegos, ¿no? Y de lo que nos acordamos en realidad no es lo que vivimos, pero creo que escribirlo también ayuda un poco a eso, ¿no? Ayuda, y creo que también ayuda incluso a decir, de esto no me acuerdo, a lo mejor quisiera preguntar, ¿no? O Exacto. que me ayuden a completar este pedazo que no, o era mi chica, no me acuerdo. Creo que tiene mucho también como de dónde soy y por qué vengo y por qué soy la persona que soy ahora, porque pues Claro. sin lugar a dudas nuestro pasado nos hace quienes somos hoy, ¿no? Creo que puede ser igualmente muy sanador, Sí. como poner en perspectiva la historia Sí. de tu persona, desde la niñez, tu adolescencia, o sea, qué cosas has pasado, qué cosas has superado, qué miedos has tenido, ¿no? ¿Qué miedos tienes ahora? Siempre creo que es una como buena reflexión. Ujú. Nos hace falta ser mucho más reflexivos, ¿no? De lo que hemos vivido, de lo que hacemos. Entonces, sí, creo que incluso ahora, no sé si a mí es que me salen, pero ya hay muchos cursos de gente que te guía para hacer tu autobiografía, ¿no? Sí, eso, sí. O sea, yo he visto cursos como ¿cómo le llaman? De escritura, ay, no es libre, como de escritura, así como para que aprendas a escribir, pero Ok. así como yo te ayudo a escribir tu autografía, Sí, nunca lo había y van escuchado. poniendo como objetivos, ya hay diferentes módulos, y así, de infancia, entonces te dan que, como por dónde empezar, qué empieza? cosa, Ajá. qué preguntas hacerte. Creo que puede ser algo interesante en Sí, algún punto sí, de la vida, sí, ¿no? sí. Sí, es una buena herramienta. Exacto. Hay otro ejercicio que ahorita que tiene que ver más, bueno, el drama que hablábamos un poco es súper interesante. Ujú, Me parece ujú. destacarlo viendo en tercera persona y también no nada más viendo en tercera persona, sino justo hacer todas las preguntas de este personaje que hizo, cómo se sintió, eh, cómo resolvió el problema, ¿no? Cómo se sintió eventualmente. Creo que ayuda mucho justo a ver lo que sí hiciste en ese momento, ¿no? No nada más que te sentías muy mal y que estabas muy angustiado y que, digo, usualmente el trauma tiene que ver con el miedo a perder la vida, ¿no? Entonces, además del miedo a perder la vida, pues, ¿qué te ayudó a salir de ahí? Porque sin duda hoy estás mejor. Exacto. Entonces, creo que ese es otro de los temas. Y no sé si traes otro tú por ahí. Pues, no, realmente yo creo que puedes hacerlo, o sea, como que los motivos para acudir a la escritura terapéutica pueden ser muchos, ¿no? Como hemos hablado de situaciones de estrés, pero de trauma. Creo que también deberíamos de darnos la oportunidad de cuando experimentas cosas muy positivas, Sí, ¿no? sí. Yo conozco, por ejemplo, mamás que actualmente tienen un diario, pero acerca de lo que ha significado su crianza, por ejemplo, ¿no? Ay, Pero qué porque les profundo. gustaría como que algún día sus hijos puedan leer lo que significó bueno y malo, ¿no? Lo que significó enfrentarse a la maternidad y creo que eso es bien interesante porque te posiciona a reflexionar Sí. lo que ha estado bueno Bueno, y lo no, o sea, como no sé qué tanto pueda servir un hijo, pero sí que escuché como no estuvo tan padre, sentí miedo, ¿no? Lo que sí creo que puede ayudar a un hijo es que un hijo que pueda leer eso, creo que lo posicionas como ser humano, como a ti te puede pasar lo mismo, Claro, ¿no? claro. No está mal sentir miedo, no está mal que esto pase. Creo Que que sí lo sí. pones en un lugar interesante frente a esos temas. Sí, porque justo es lo que creo que hablábamos en otro programa, ¿no? Que nuestros hijos aprenden de eso, ¿no? Nuestros hijos aprenden de cómo, de que yo experimente o no experimente ciertas emociones, de que yo, bueno, no es que no las experimente, no las exprese, Sí. ¿no? Entonces, no sé, como que ahora pienso un poco en los papás, ¿no? Sobre todo género masculino, de qué fueron nuestros abuelos, Sí. los papás de nuestros abuelos, ¿no? Que eran gente que no decía, que sentía que eran duros y que eran muy serios y que, ¿no? Entonces, pues claramente los hombres, varones de esa época, pues no sabían expresar sus
emociones. Y lo único que se expresaba era el enojo, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué era lo único que expresaban, pero nuestro abuelo, pero nuestros papás? Era enojo, ¿no? Entonces, creo que esta manera también ayuda justo a ver como el abanico emocional que vivimos por ser seres humanos, punto. Exacto. Y muchas veces se puede ver este tipo de ejercicios como, por ejemplo, una pérdida de tiempo, ¿no? Como, Sí, y entonces yo, la verdad, una cuestión muy reflexiva, digo, ¿tiempo para qué? O sea, sí tenemos tiempo para hacer un montón de cosas, ¿no? Sí tenemos tiempo para mandar un montón de mensajes, un montón de mails. Sí, ver una serie. Exacto, para echarnos una serie de 50,000 temporadas, ¿no? Pero no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para escribir acerca de nuestra historia, de lo que hemos hecho. Yo creo que pueden ser cosas, yo lo pienso, por ejemplo, con un abuelo y digo, creo que pueden ser cosas súper valiosas para una familia. Justo por lo que hablábamos el otro día de los abuelos, ¿no? Usualmente los abuelos son los que narran la historia. ¿No? A mí me encantaría, me hubiera encantado, o sea, porque genuinamente yo no sé bien la historia de mis bisabuelos, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado saber esa, o sea, de dónde vengo, por qué, qué hicieron, cómo llegaron, cómo, ¿no? Cómo criaron a sus hijos, o sea, como que justo el otro día lo pensaba y decía, pues no tengo mucha idea, ¿no? Sí. Entonces, Sí, yo creo que muchos. yo creo que muchos, ¿no? O sea, como que lo más cercano son tus abuelos y ahí te quedas en la historia. Sí, en la tradición oral. En la tradición oral. Ajá. O sea, lo que te fueron diciendo que se puedan más, ya le fueron cambiando. Por supuesto, ¿no? Por Por supuesto. No, a Pablo lo mataron en la revolución, ¿no? Y ni fue ahí. Ni fue ahí. O sea, no tenía una pierna y seguro tenía, no sé, ¿no? Sí. Historias que, quién sabe. ¿Quién sabe, no? Realmente en papel quedan muy pocas cosas, ¿no? Yo creo que por eso son tan valiosos los libros, por ejemplo, pienso en un libro como el de Ana Frank, Sí. ¿no? Que creo que fue, o sea, y lo tenemos ahí, fue para ella una liberación Sí. poder plasmar todo eso que ella sentía. Y compartirlo desde ese lugar, Y ¿no? O sea, compartir. yo no sé si ella lo pensó como, en algún momento que la gente lo lea, pero... Sí, no lo sé si No lo sé, pero... vislumbraba lo que iba a pasar. Exacto, ¿no? sí, sí, que tantísimos años después todavía se hable de ese libro, pero lo cierto es que sí, ¿no? Es muy valioso, incluso como que ahora pensé, ¿no? En hasta tonterías como las recetas, ¿no? De las abuelas o de las bisabuelas, pues, que tenían ahí en garabatos y también eso se pierde y dices, hijo, ¿cómo me gustaba el arroz con leche de mi abuelita? Ojalá pudiera hacerlo. Y la receta se la llevó a su tumba, ¿no? Entonces, Sí, como que pienso en todo ese tipo de cosas que estaría padre, ¿no? Tener un recuerdo, una evidencia. Exacto. ¿No? Sí, y justamente ahorita yo que pensaba en este libro, pensaba en otros dos que me aparecieron aquí, que estaba leyendo, porque pensaba en El hombre en busca de sentido, ¿no? Como yo creo que a Víctor Frank le sirve tanto como plasmar todo lo que vivió y ponerle orden a esa tragedia emocional y entonces posicionarle en un lugar de sanación, porque al final ahí es donde lo lleva. Él podía haber decidido, les voy a contar la tragedia de, ¿no? Mi campo de concentración, y decide poner en una lectura que me parece las más bonitas, la verdad, que yo he leído, ponerlo en una posición de transformación. ¿Qué hice con esto? ¿No? ¿Qué hice con esta tragedia? Sí. Exacto. Que creo que tiene mucho que ver justo con por qué se usa tanto la escritura terapéutica en la narrativa, ¿no? En la terapia narrativa. Porque la terapia narrativa lo que se trata es de darle otra narración, ¿no? O sea, sí, de cómo te narras tu historia, exacto, de cómo yo me cuento a mí misma es mi propia historia. Entonces, en la medida en que yo lo pongo en otro lugar y utilizo palabras y, ¿no? Que no son las que usualmente pienso, sino lo estoy escribiendo, eso ayuda a reestructurar y ayuda a reconstruir narrativamente los hechos también. Exacto, porque tú te puedes contar de tu vida una tragedia, ¿sí? ¿No? O puedes aprender a verle todo lo valioso que ha tenido esa historia que te ha llevado hasta donde estás, ¿no? Y creo que también puede ser en pasos, ¿no? O sea, creo que también puede ser que al principio escribas la tragedia que fue. Claro. Porque en ese momento sí es una tragedia, ¿no? O sea, yo creo que la gente cuando sufre, sufre, y aunque el motivo sea
que al mundo y al resto le parezca una tontería, esa persona está sufriendo genuinamente, Exacto. ¿no? O sea, esa persona, esa es su tragedia en este momento. Entonces, creo que también puede ser como en pasos, ¿no? En este momento esto sí es una tragedia y lo pongo ahí, pero a lo mejor pasó el tiempo y puedo ver ahora sí qué es lo que he sacado de eso. Sí, o cómo ¿no? me transformé a raíz de esa experiencia, ¿no? Exacto. Yo no la he leído, pero estoy leyendo otro de ella y sé un poco lo que pasó y también oímos ahí un podcast, pero este libro de Paula, de Isabel Allende, no sé si tú ya lo leíste, pero su hija muere, ¿no? Sí. Y Creo que de púrpura, de la enfermedad. sí, y creo que Paula es como un libro en donde pues es la historia de Paula, ¿no? Y estoy segura que para Isabel Allende fue como una forma de sanar, de curar, de ponerle un lugar a Paula, de despedirse de todo, Sí, ¿no? sí. Y de también como dejarlo en un espacio que, ¿no? O sea, es imposible, entre comillas, olvidar, ¿no? Porque aquí Claro. está también, ¿no? O Claro. sea, yo no sé si hoy escribiera ese libro después de tantísimos años, ¿cómo sería, ¿no? Sí, Yo creo que sería un libro completamente distinto. distinto. Pero otra vez, ¿no? Es justo como pensar en lo que me da y en lo que he aprendido y cómo yo me he transformado a raíz de esos eventos. Sí, ¿No? Que sí. creo que es importante. O sea, al final todos crecemos y aprendemos y en muchas ocasiones creo que no reflexionamos acerca de eso y pienso que la escritura terapéutica es una manera en que forzosamente tienes que reflexionar. ¿no? Sí, Entonces creo que si lo hiciéramos, encontraríamos como de forma más objetiva, entre comillas, ¿no? La manera en que eso afectó o nos hizo crecer o nos hizo aprender ciertas cosas. sí. Creo que es una manera de darte ese, ese crédito, ¿no? Sí, de ponerlo como en palabras, ¿no? Justamente ahorita recordaba que estaba, el otro día me salió así en Instagram una chica, y después me aparecieron un montón, porque ya ves que te sale algo y le das ahí, y entonces tú le mandas en un audio con una entrevista tu historia de amor. Y ella te hace un cuento, ¿no? Una historia y te la manda enmarcada y no sé qué, ¿no? Pero bueno, es una forma de llevar a la escritura una historia y ahora todo eso se vende. Claro, ¿no? claro, entonces es un un negocio. ¿Eh? Qué bonito. Sí. Ahora, también creo que otra de las cosas que promueve mucho la escritura que me parece interesante hablar es que es un momento como medio de mindfulness, ¿no? O sea, porque También. estás ahí en ese momento Sí. escribiendo y conectas con un chorro de cosas que no estás en otros lados, ¿no? Estás escribiendo, estás como con atención, estás recordando. Y creo que es un ejercicio que te sitúa en el presente, porque lo estás escribiendo, que a lo mejor sean cosas del pasado. Sí. Pero al final como que traerlo a tu presente Es que eres tú, es que ahorita eres tú, escribiendo de eso. exacto, de esos eventos, ¿no? Sí, no eres tú en la vivencia, o sea, eres tú ahorita después de la vivencia. Entonces se vuelve, yo creo que sumamente catártico. Ajá. Okay. Entonces, ¿cómo lo estás viviendo ahorita? No es lo mismo cuando sucedió, no es lo mismo. Todo va a cambiar. Todo va cambiando. Y creo que es una cuestión de intentarlo, ¿no? Sí. Creo que es cuestión de intentarlo, de ponerlo en práctica, de ver si te funciona, si no te funciona, ¿no? Yo a mí en lo particular me gusta más escribir con papel y pluma, porque pues tú y yo somos como de antaño, como ancianas. Qué fea pues, palabra. pero pues también si en la Nos gusta más. computadora puedes hacerlo más rápido y tus palabras, ¿no? Fluyen mejor y no te detienes tanto y no sé, como que también es perfectamente viable hacerlo así, ¿no? O sea, y regresar a eso. También hay que usar las herramientas que tenemos hoy. Exacto. Sí, hay muchas formas en que puedes escribir lo que sientes, lo que piensas, las historias. Lo que te venga mejor es, yo también creo que el papel y el lápiz siempre va a dar como, no sé, incluso creo que cerebralmente, y lo están comprobando, eso activa una serie de cosas en el cerebro a diferencia de un teclado. ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que esa sería pues un poco más mi recomendación, pero es cierto. Mi elección. Es cierto también.
lo que le venga mejor a cada quien es bueno, ¿no? Exacto, y inténtenlo, tiene muchos beneficios como lo vimos acá. Creo que como seres humanos también tenemos que buscar otras opciones y las opciones que tenemos a veces se quedan cortas, ¿no? Creo que hay que explorar en muchas ocasiones para nosotros mismos y para nosotros. Es mejor que la aproximación sea menos directa o menos, ¿no? Puede sentirse menos invasiva si yo te doy algo y te digo, échale un ojo cuando puedas, Exacto. ¿no? Y si quieres luego lo hablamos o no lo hablamos, o escribirlo, quemarlo, o hablar, o no sé, ¿no? Sí. También hay que explorar qué funciona, qué no funciona. Porque usualmente lo que no funciona ya lo sabemos. Sí, sí, hay que explorar cómo te sientes con eso, ¿no? Hay gente que se siente muy cómoda, hay gente que le incomoda, pero recordarles que lo incómodo también sirve un montón, Sí. ¿no? No porque te incomode y digas, ay, no, yo en mi vida he escrito, mira, creo que flojera, y te incomode de principio, no quiere decir que no sirva. Exacto. Quiere decir que a lo mejor puedas seguir intentando por ahí, ¿no? Y luego, quién sabe, a lo mejor escribas un cuento o una historia increíble. Sí. Justo mira, me encontré una frase que estoy leyendo y me gustó y que creo que pone bien lo que nos ha hablado. Dice, pon tus fantasmas en palabras para que te molesten menos. Pon tu corazón sobre el papel y pon tus emociones en un texto para que vivas mejor. Cierto. ¿No? Yo creo que puede Muy ser. la parte de los Los fantasmas fantasmas. en palabras, creo que, ¿no? Tiene que ver mucho con que sanemos de esta forma. Sí. Sí, y con que les tomes un poco de la mano, ¿no? A ver, ven acá, Sí. ¿no? ¿Por qué eres, o sea, porque otra vez los miedos usualmente son muy poco definidos, como muy poco objetivos, ¿no? O sea, son como una nebulosa que no tiene como muchos pies ni cabeza. Entonces creo que definiéndolos, cuando menos tratando de definirlos, es más fácil, es más manejable. Sí. Y en cierto sentido creo que es como vamos a tomarnos un café juntos, ¿no? O sea, aquí está bien feo tenerte, bien feo sentirte, ¿no? Pero vamos a tomarnos un café. Incluso creo que es importante, como en todo, ambientar, ¿no? El lugar. O sea, ajá, que si vas a escribir, y es un momento importante porque vas a escribir algo pues muy sentido para ti, a lo mejor que prepares el espacio sí, con un té, con una bebida que te guste, con un cuaderno que te guste, ¿no? Yo siempre voy a buscar como un cuaderno que me vibre, o sea, siento que esas cosas pueden ayudar, que a lo mejor si te relaja el incienso o a lo mejor una vela o algo que te pueda ayudar a que ese momento sea más profundo, pues también la vida hay que exacto, hay que decorarla y todo. Si no, pues nadie lo va a hacer. Acuerdas que no es más que uno. Muy bien, pues sí. Pues se nos acabó el tiempo, Yoli. Así es. Qué Qué bonito programa, mira, aquí se puede tomar café, ¿no? sobre la mesa y todo, pero pues nos vemos la próxima semana. El próximo lunes es 25, es noche, es Navidad. Es Navidad. Es Navidad. Nos vemos por acá, esperamos que tengan una linda semana. Pórtense bien, cuídense mucho, tápense. Que tengan unas felices fiestas, feliz Navidad, que disfruten mucho como sea. No tiene que ser el prototipo de fiesta familiar que vemos en Exacto. todo lo que se produce. Hagan lo que ustedes les hagan sentir contentos, produzcanselo y seguro que la van a pasar muy bien. Exacto. Felices fiestas y nos vemos Nuestros mejores deseos. Nos vemos el próximo lunes. Chao.